Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. A ustedes, gracias por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, @políticoscdn37, la mía personal, @CatHernández. Opiniones de ustedes sobre esta aprobación del presupuesto general del Estado para el 2018. Yo no tenía duda de que se iba a aprobar. No tenía duda, porque eso se había dicho. El presidente, bueno, sometió ese presupuesto. En el Senado eso voló, eso fue más que express también. Y hoy en el Congreso, bueno, 2 lecturas consecutivas, como un poco más de debate, pero se aprobó de igual manera. ¿Qué creen? Bueno, primero decir que se trata de una pieza que estaba cargada de errores técnicos, fallas elementales como sumas matemáticas horrorosamente fallidas, lo primero, ¿no? Segundo, una pieza presupuestal que se reitera en la lógica del déficit, del gasto de poca calidad, sobre todo el gasto corriente, el gasto reeleccionista, porque hay que decirlo. Eso lo que evidencia es la voluntad del presidente de seguir montado en la silla. Gastar más en gasto corriente precisamente implica más botellas, más sueldos a gente que no rinde ninguna función al Estado y reiterarse en la lógica reeleccionista. Además de continuar profundizando el peligroso endeudamiento del Estado que diversos técnicos, distintas instituciones ya han advertido de cómo ha avanzado a niveles prácticamente ya insostenibles. Total abandono de las provincias, poquísima inversión en las demandas de la ciudadanía en el territorio. Se reitera la lógica de colocar supuestos proyectos que nunca se ejecutan, obras que han estado en los presupuestos de 3, 4 años consecutivos, asignándosele dinero que no se sabe finalmente a dónde va a parar porque no se hacen las obras. En esta pieza, usted coge provincia por provincia y va a encontrar supuestos proyectos que cuando usted lo busca en los presupuestos del año 2016, también 2017, 2015, también estaban, ¿verdad? Solo para mostrar algunas de las debilidades de esta pieza presupuestal, que en el Congreso lo único que ha tenido, desgraciadamente, es la formalidad de su aprobación. No comparto con mi querida colega la idea de que hemos cambiado algo en el Congreso. Incluso me quejaba de que los legisladores se han mordido el dulcito envenenado de 300 millones para una Cámara y 300 y pico para la otra, ¿verdad? Que en definitiva lo único que hace es seguir profundizando el descrédito de un órgano, de un poder del Estado que la ciudadanía entiende que no cumple. ¿Qué pasó con las exoneraciones? Bueno, ¿se mantuvieron? Ese tema se mantuvo también, ¿verdad? Porque al final de cuentas... No escucharon a nadie. ¿Sí? Pero ustedes recuerdan que eso fue un tema la semana pasada, ¿no? Claro. Y bueno, y el Pidio no está aquí hoy, pero el Pidio dijo algo que yo no he hablado con él sobre eso. Fue escandaloso escuchar al Pidio. Que le asignen un carro y se lo descuente, como hacen en toda la institución. Sí, pero me refiero que fue escandaloso escuchar al Pidio 2 o 3 millones de pesos. ¿Cómo ustedes quieren que le aprobemos un presupuesto si ustedes nos están quitando un beneficio? Como si eso fuera una cosa de bueno, porque tú me tienes que dar lo mío. Es que eso no es así. Eso ni entre la ley tampoco, ni entre la función. Más allá de la exoneración de los diputados, yo creo que deberíamos hablar de lo que es el privilegio tributario que recibe gran parte de nuestra economía. Porque también, claro. Aquí tenemos gran parte de lo que es una pérdida de recaudación, porque a industrias millonarias y multimillonarias se les está liberando de lo que es el pago de impuestos, y eso sí tuvo una razón en su momento, pero se ha perdido, y lo que se ha vuelto es algo casi que eterno. Entonces, cuando hablamos de las exoneraciones de los congresistas, efectivamente, yo creo que eso hay que eliminarlo, pero estamos viendo quizá lo más superficial, claro, cuando hay una gran serie hay más dinero en otro lado. Hay muchas cosas. Jackson toca un punto muy importante, el de las exenciones, porque se supone que esas exenciones vinieron para motivar sectores, como el sector industrial, y entonces se motiva para que usted abra una zona franca, pero aquí se le olvida a la gente, avanzan o quiebran y siguen con exenciones tributarias que distorsionan la economía. Por eso que tenemos que hacer esa reforma a la ley tributaria. Pero ahora lo que estamos hablando de este presupuesto que se aprobó ahora, y a mí me gustaría hacer 3 o 4 señalamientos, que no los digo yo porque Karen dice que yo porque soy oposición o porque lo que fuera, sino que quiero casi leer un párrafo del informe que hizo
Oxfam, que es una empresa internacional y que no es de la oposición de este país, ni ninguno de los que están ahí. Dice, estima que unos 26.000 millones se van en corrupción de diversos tipos, otros 39.000 millones en botellas, duplicidad de funciones, entre otros gastos. Y cita los fondos de discrecionalidad, que es lo que tiene este país, a donde lo tiene. Publicidad, 3.373 millones, más de 11 millones de pesos diarios de publicidad. Viáticos, clientelismos, que podría representar ahorros superiores a los 5.000 millones. Áreas tan importantes como más del 2.5% del Producto Interno Bruto que se va en botellas. Eso es lo que nosotros, eso es lo que tiene este país quebrado, mire, totalmente deficitario. Karen. Cuando yo hablo los temas, trato de hacerlo pues real y efectivamente con el conocimiento de causa que me caracteriza. Y de lo que yo no sé, pues trato de no opinar, opinar lo que tengo que opinar. Y he dicho, lo mantengo y lo reitero, independientemente de que lo compartan o no, que por primera vez, ya tengo un tiempecito en el Congreso, pues el presupuesto nacional tuvo ligeros cambios, ligeras transformaciones, y de hecho la comisión que le di seguimiento, que no era parte de la comisión bicameral, recibió 2 veces el ministro de Hacienda y escuchó todos los planteamientos, y por eso en el adendum que también se aprobó, pues se pudieron lograr partidas importantes, que eran demandas que venían años y años en el Congreso. Para nosotros, para esta época, es hasta... bueno, una suerte, si le pudiéramos llamar, estar aprobando un presupuesto nacional. Porque nosotros nos vimos en diciembre, después del 24 de diciembre, a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, no solamente con el tema, con la aprobación del presupuesto, de horas y horas de discusión, de tranque de discusión con el presupuesto, sino con marchas, con protestas afuera del Congreso. O sea, eran meses y meses en el mismo debate. En esta oportunidad, la comisión pues escuchó todos los sectores, miembros de todas las bancadas, porque eso está ahí. Eso no es un invento y eso no es irrefutable, o sea, está ahí y lo podemos evidenciar. Está hasta en las redes, porque cada vez que se reunía la comisión, hay un pequeño informe en las redes que decía, se reunió, hay plantío fulano del PRM, del Frente Amplio, del PQDC, del PLD, del Partido Reformista, plantearon esto, solicitaron esto, vuelve a revisión, todo eso está ahí. Independientemente de que estemos conformes o no estemos conformes con el tema, los temas tenemos que abordarlo con una seriedad, porque estamos hablando de los fondos públicos. Estamos hablando de los fondos públicos y que se le haya aumentado a la Cámara de Cuentas con todas estas leyes y todas estas demandas que estamos teniendo de transparencia, y de solución en la transparencia de los fondos públicos, pues es importante que eso se le esté aumentando, que se le haya aumentado a la Autónoma de Santo Domingo, que se haya aumentado a otras instituciones importantísimas también, hasta, bueno, el Ministerio de la Mujer con esta crisis que hemos estado teniendo. Entonces, muchos de los partidos representados en el Congreso Nacional, pues tuvieron fuertes debates como el que fue el día de hoy, independientemente que no voy a decir, porque creo que mi colega fue miembro de la comisión, o si no, pues si no fue miembro de comisión, pero en algún momento participó en la comisión, y como es de un partido, le da oportunidad a participar, porque es un partido que tiene pocos miembros en el Congreso Nacional, pues pudo haber manoseado. No lo voy a refutar diciéndole que hay un proyecto que sí estaba el año pasado, no estaba, porque yo no voy a hablar ni a desmentir lo que no puedo, porque tengo que creer en lo que él está planteando. Ahora, lo que yo estoy planteando sí es lo correcto. Nosotros avanzamos en este presupuesto. Quiero que se avance muchísimo más. La provincia de Santo Domingo, no sé la demás. Las provincias de Santo Domingo, que tienen muchísimos retos, ahí están cada y una de las obras por municipio. Terminación, revisión, el mismo tema del teleférico, el mismo tema del metro, que ya con Dios delante y este año tiene que terminarse, y muchísimos retos en toda la provincia de Santo Domingo, y así cada uno de los miembros. Sí, claro que sí, y hay propuestas de hospitales, hasta en Pedro Fran, hay propuestas de hospitales que no había en La Cuava, que se ha reclamado, una de las legisladoras de tu partido, que le hemos apoyado en una propuesta para un hospital básico en La Cuava, pues también está puesto en el presupuesto. Entonces, se lograron avances, se lograron avances en este presupuesto. ¿Qué queremos más? Pues tenemos que seguir trabajando para que sea más. No, lo que queremos es menos.
Menos gasto. Estoy diciendo para que se gaste menos en cosas que no tienen que gastarse. Un presupuesto que incentive la producción, un presupuesto que incentive los sectores neurálgicos de la economía, que motive a la gente. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es menos y que rinda más. Eso es lo que queremos. Ahora, dando seguimiento a lo que menciona la estimada Karen, precisamente, así como se debatió el presupuesto, durante mucho tiempo se debatió una estrategia nacional de desarrollo que votó de manera abrumadora el Congreso para aprobarla. Y esa estrategia nacional de desarrollo, entre las distintas áreas que mandaba a debatir más adelante, estaba una ley de responsabilidad fiscal. Y han pasado, ¿cuántos? Han pasado 6 años desde que se aprobó esa estrategia nacional de desarrollo, que no nos la inventamos en la oposición. Fue el gobierno el que la desarrolló, fue el gobierno que la promovió y fue el gobierno que la aprobó con su Congreso para el Progreso, que es de mayoría mecánica. Entonces, ¿por qué si ellos conocen lo que es el diagnóstico, conocen incluso lo que es la solución? Porque que es sorprendente que ellos saben que necesitamos mayor responsabilidad fiscal. ¿Por qué eso no se ha debatido en el Congreso Nacional? ¿Por qué seguimos teniendo tanta discrecionalidad? Yo estoy de acuerdo con que el proceso de aprobación este año fue quizá un poco más abierto que en otros. Eso no lo voy a negar. Ahora, como dicen los médicos muchas veces, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. ¿Y cuál es el paciente? Es un presupuesto que hoy en día sigue siendo deficitario, es un presupuesto que hoy en día sigue dedicando demasiado a la deuda, es un presupuesto que sigue hoy en día dejando de lado lo que es las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Es un presupuesto que no fomenta mayor transparencia en lo que es el gasto. Entonces, por eso yo sí creo que más allá de hablar del presupuesto 2018, yo creo que tenemos que ver los presupuestos de los últimos 17 años, ver en cómo han fracasado y poder ver hacia adelante, no únicamente el del 19, sino todo más adelante, para poder tener una República Dominicana con un Estado pequeño, eficiente, coherente y verdaderamente productivo, que es lo que no tenemos hoy en día, pero podemos tenerlo, y no debemos llegar a eso cuando estemos en crisis, como le ha tocado a Puerto Rico, como le ha tocado a Grecia y como le ha tocado a otras partes. Estamos todavía estables en la República Dominicana, quizás estancados, pero por lo menos no estamos en crisis, y no debería ser que comencemos a hacer las reformas cuando nos encontremos acorralados. Debemos aprovechar el momento de vacas quizás no gordas, pero por lo menos un poquito subidas de peso, para que no sea en el momento de las vacas flacas que de manera apresurada tengamos que hacer los cambios y ajustes que nos urgen. Miren, Yatzel decía una frase que era en lo que yo estaba pensando cuando ustedes hacían sus comentarios, el tema del tamaño del Estado y cómo hay instituciones y cargos dentro de instituciones del Estado que uno dice, pero ¿para qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? ¿De qué beneficia a la gente determinada dirección, determinada institución, cuando de repente podría hacerlo una? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de las escuelas? ¿Quién construía las escuelas al principio? Era la OISOE, si no recuerdo mal, o los hospitales, era la OISOE. Pues decidieron no, que entonces lo va a a el ministerio. Al contrario, era el ministerio ya. Entonces eso uno se pregunta. 500% más cada presupuesto de los hospitales. Tienen 3 años los presupuestos. Y uno lo que pregunta es, ¿y eso no lo podían hacer como antes? O sea, esa transferencia cuesta dinero, esa constante improvisación desde el punto de vista de los funcionarios del Estado deja mucho que desear. Y eso pasa también en la empresa privada, en muchas oportunidades, pero en este caso estamos hablando de lo que pagamos todos. Y por eso la responsabilidad del Estado es superior. Se ve improvisación en muchas oportunidades. Lo peor de la improvisación, como tú lo dices, o de lo peor que tiene el presupuesto, es que un presupuesto es como su nombre lo indica, usted presupuesta lo que va a ingresar y lo que va a gastar. Claro. Se supone que usted debe de arroparse hasta donde su sábana le dé, como dice el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en un presupuesto? Para hablarlo con palabras llanas, porque la gente tiene que entender de qué es que estamos hablando. Entonces, como que usted en una casa, usted gana 10,000 pesos, pero usted hace un presupuesto de 20 o de 30. Entonces, los otros 20 hay que cogerlos prestados. Pero no solamente eso, de los 10 usted tiene que coger 3,000 pesos para pagar solo intereses de los 20 que usted cogió. Más, usted tiene que seguir buscando prestado para los... Entonces, eso es una bola de nieve lo que está pasando aquí. Pero más aún, un presupuesto tiene que ir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque el dinero que usted paga en impuestos le tiene que ser retribuido. Eso tiene que tener un retorno para el propio Estado, la inversión que hace. Pero aquí no se invierte, aquí se gasta. Entonces ese dinero, en vez de invertirlo en calidad de vida, en calidad de educación, en todos los segmentos que usted pueda tener que garanticen derechos, entonces usted lo que hace es que lo gasta en gastos corrientes, en nóminas súper abultadas, en publicidad que promocionan al presidente de la República, o en momentos como, por ejemplo, y le cito un caso, la desgracia que desnudó
los dos sismos, como digo, los dos fenómenos de María y el otro fenómeno de Irma, entonces yo tengo que promocionar los apartamentos que se dieron y gastar 150 millones en publicidad en esos apartamentos para ver la otra cara de la moneda. Pero ¿a quién le están diciendo eso? Si la miseria de este país está ahí en las orillas de los ríos. Entonces, esas son las cosas que distorsionan. En vez de con ese dinero, si tú vas a gastar en publicidad, educa en valores, educa en principios, educa en la violencia intrafamiliar, que es lo mismo. Claro. Pero es una visión que no es para el desarrollo, que no es para incentivar, sino es un gasto que fomenta la reelección, como muy bien dice Fidel. Mira, que lo que hace es endiosar a los presidentes y convertirlos en faraones. Que está haciendo su trabajo pro consumidor y que en defensa, pero lo está haciendo, Gianilda. Mira que han cerrado supermercados, que han cerrado restaurantes. Tampoco usted ha visto eso, no le ha permitido, no ceguera política, ver los avances que se ha tenido. Pero consumidor se le aumentó, se le aumentó pro consumidor. Ahí está el heladero. Nosotros somos productores de pollo y hoy el pollo está en granja a 23 pesos, perdiendo por libra. Tienen un tema, los pollos, el martes que viene en el Congreso. Aquí no hay visión de Estado, aquí no hay política pública, todo un relajo. Estaba revisando el tema de las instituciones autónomas. Oigan esa palabra, autónomas. ¿Qué significa que sean autónomas? Porque suena bien esa palabra. Deberían generar sus recursos autosuficientes. Y resulta que es que siempre hay que estarle despachando. Hay un Instituto Nacional de la Uva. 43 consejos. Oigan, Instituto Nacional de la Uva. Yo no estoy diciendo que no puedan tenerlo, pero ¿cuánto cuesta eso al país? Vean, en la página de la DIGEPRES está ya el presupuesto. La gente debe ir y buscarlo. Ahí está, mire, Defensa Civil, la Cruz Roja, el Instituto Agrario, el Instituto Azucarero. Ahí está todo. Importante, pero si no se ha creado una sola institución hace más de 50 años. Recursos propios para mantenerse y al mismo tiempo aportar. También muchos ministerios. No es lo que está pasando. Pero no se ha creado. La clave de esta discusión tiene que ser necesariamente ¿para qué le sirve a la gente? Exactamente. Que cada año se produzca un incremento en el presupuesto del Estado. Porque hay que decirlo, ningún gobierno había manejado tanto dinero como los gobiernos del PLD y tan poca efectividad en la aplicación de esos recursos. Porque fíjense que es lo que vamos cosechando, más inseguridad ciudadana cada día, más desempleo, más informalidad. Más avenidas, más túneles, más elevados. Más avenidas sobrevaluadas. Más escuelas. Más escuelas sobrevaluadas. ¿Verdad? Más corrupción. Lo que se ha hecho está con el dinero. Yo creo que la gente lo que debe estar preguntándose es ¿para qué sirve ese presupuesto? ¿Cómo mejora mi calidad de vida como ciudadano? Si aumenta la capacidad de consumo de la familia dominicana o si cada día está la población más pobre. Yo creo que ahí está la clave de esa discusión. Efectivamente, yo quería decir algo, por ejemplo, dando seguimiento a lo que mencionaba la amiga Gianilda. Todos conocemos a esa persona que produciendo poco, gasta como si fuese un rey, que lo vemos con joyas, que lo vemos con Tahoe, que lo vemos con lo que sea todo lujoso. ¿Y qué pensamos de esa persona? Bueno, esto es lo que es un charlatán. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros evadimos caer en eso. ¿Nosotros qué queremos? Frugalidad. ¿Nosotros qué queremos? Que aquello que nosotros podamos hacer sea porque efectivamente tenemos los recursos para ello. Entonces, no seamos esa persona y no dejamos que el Estado sea esa otra persona, que es lo que lamentablemente hemos tenido. Sí, el gasto que se ha incrementado durante tantos años en República Dominicana, no podemos decir que ha sido todo inútil. Eso sería irresponsable de mi parte decirlo, porque hay muchas cosas que se han mejorado. Ahora bien, hay mucho de eso que lamentablemente se ha hecho en base a un déficit. Y los déficits no siempre son malos, pero es que llevamos déficit desde el 2008 y eso no se ha reducido. Entonces, anteriormente tuvimos superávit, por ejemplo, recordarán los televidentes, en el 2007, cuando tuvimos la tormenta Noel, entonces ese superávit ¿para qué sirvió? Para que eso que llegó de repente pudiéramos entonces hacerle frente. Y hoy en día, por suerte, gracias al cielo, gracias a Dios, no hemos tenido desastres, pero con esos déficits que tenemos, si nos llega una situación como pudiese llegar en cualquier momento y como pudiese llegar de repente, entonces lamentablemente lo que tenemos es recursos comprometidos y eso nos deja de manera muy expuesta. Entonces por eso yo sí digo, sí hay gasto que ha sido productivo, no todo ha sido malo, pero entonces eso tiene que ser en base a la posibilidad y actualmente no la tenemos. Por eso yo sí creo que hace falta una reforma profunda y que tenemos que ponernos todos de acuerdo porque obviamente un solo partido no puede imponer el cambio
sino que tenemos que hacer todos de manera conjunta, consensuar un cambio de modelo, porque este modelo ya dio lo que iba a dar y lo que dio lamentablemente no fue suficiente para abandonar ustedes. Sus puestos y sus curules. Hay una situación que todo lo que trabajamos a algún nivel de finanzas, sabemos que los presupuestos tienen que ser por programas, por resultados. Aquí los presupuestos son incrementales, cada uno aumenta un 10% sin ver qué efectividad tuvo el programa, para qué se va a destinar, si cumplió la meta que ese programa se proponía. Aquí todo es, ella decía, es una improvisación. Nosotros tenemos que abandonar esa frugalidad como nosotros manejamos la cosa pública. Es que estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de nuestro país, de nuestra gente. ¿En qué se está invirtiendo? ¿Cómo se está invirtiendo? Es que no hay inversión, hay gastos. Y eso es peor todavía, porque se supone, aquí quiero ser reiterativa, que lo que usted le da al gobierno en impuestos tiene que retribuírselo en bienes y servicios, en mejor calidad de los servicios que usted recibe. En Estados Unidos usted vive en una urbanización y paga muchos impuestos, usted tiene mejores escuelas, tiene mejores hospitales. Incluso eso está sectorizado en todos los países desarrollados. Aquí no, aquí usted paga mucho y le da muy poco el Estado para atrás. Además de los gastos ocultos que tienen los productores, usted tiene que invertir en seguridad privada. Usted tiene que invertir en educación privada. Usted tiene que invertir en salud privada. Usted tiene que invertir en agua. Usted tiene que invertir en todo. Y se supone que esas son cosas que el Estado le tiene que brindar en retribución a lo que usted paga. Y el impuesto no son de una clase, Karen. Sí. Yo digo, Catherine, sí. Óigame, cuando usted que me está viendo, compra una tarjeta de llamada de 100 pesos, usted le está pagando casi 30 al gobierno de impuestos. Sí pagamos impuestos todos, los pobres pagan más impuestos que los ricos, con las excepciones que estaba diciendo Jackson, y esa es la verdad. Rafi Tejada comenta a través de las redes sociales, le pregunta a la diputada y al diputado, y a los demás congresistas, si le darán seguimiento a que el presupuesto se ejecute como fue aprobado. Yo creo que eso es fundamental. Ese es otro tema, el tema del Son funciones del Estado que tampoco cumplen ninguno. Tema del presupuesto no debe ser nada más estos últimos meses del año. Claro. Y tampoco, que yo respeto la decisión de cada curul, de cada legislador, pero la decisión no debe ser retirarse una bancada, ni de una discusión, de un proyecto, ni tampoco del hemiciclo, porque estamos ahí trabajando. O sea, simplemente tú tienes derecho a votar o no votar, pero usted tiene que estar ahí al pie del cañón y discutir como hoy se discutió. Hay de todos los legisladores, quien más participó, igual que en las comisiones, la oposición. Es la oposición. Entonces, a la hora de nosotros votar y de defender, no podemos esperar simplemente la coyuntura política para estar discutiendo sobre temas tan importantes que son temas de nación como este. Es un asunto nosotros pudiéramos hacer una evaluación, ¿no? como decía Yaxel, de los últimos 17 presupuestos, pero muy bien, pero tenemos que ir pensando en el otro porque el año va caminando. En el que viene es el del 19, que nos vamos a sentar a trabajar. Entonces, el estudio tiene que ser para trabajar eso. No hay mecanismo para fiscalizar. El Congreso de la República renunció a ese atributo constitucional. Bueno, cuando hay quórum, y no lo ejerce. No hay las condiciones ni los recursos, ni existen los apoyos técnicos para fiscalizar la ejecución del presupuesto, ni nada en la República Dominicana. Nos vamos, chicos. Félix es la función muy importante del Congreso, la fiscalización. Es el primer poder del Estado. Es correcto. Pero aquí hay un sello es el poder del Estado, representativo de la gente. Félix, ¿cómo estás? Igualmente, amigo, que tengas buenas noches. Chao, nos vamos. Bye.